Pedimos que en el nombre de Cristo se cumpla tu propósito en nuestras vidas al escucharla, que la podamos atesorar y ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que a todos nos interesa vencer, ser libres de hábitos que pudieran estar destruyendo nuestra paz, de hábitos que se repiten. Es decir, que Dios rompa en nuestras vidas ese círculo repetitivo tal vez de decidir por Cristo, de estar bien con Dios y de repente volver a estar mal. Y así sucesivamente. Entonces, yo quiero hablarte esta mañana de cambios que permanecen. Cambios que permanecen y cómo romper círculos de hábitos que destruyen. ¿Ok? Vamos a leer Lucas 8, verso 26. ¿Sí? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, este relato de Jesús frente al Gadareno también lo vemos en otros dos evangelios. Están en el evangelio también de Marcos capítulo 5. También lo tenemos en Mateo capítulo 8. En Mateo se mencionan dos hombres gadarenos. Entonces podemos deducir que en Lucas y en Marcos se habla de uno solo, porque hacen énfasis, yo creo, al más atormentado, al que tenía más problema espiritual en ese momento. Entonces vemos cómo este relato nos habla del amor real y el poder real de Jesús. Primero, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por ahí? Bueno, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y este relato también nos hace ver cómo Jesús puede romper toda atadura espiritual en las vidas que deciden acercarse a Cristo con fe. Dice la historia que este hombre no vestía ropa. Jesús tiene el poder de romper
toda atadura de pecado sexual. Esto nos habla de cualquier fascinación por la inmoralidad. Al encontrarse con Cristo puede ser destruida. Dice también este relato que este hombre no moraba en casa. Quiere decir que este hombre no quería ninguna responsabilidad y gobierno. Jesús puede romper con ese espíritu de desobediencia e ingobernabilidad en cualquier vida que se acerca a Cristo. También habla que vivía en las tumbas. Esto nos habla de muerte. En Cristo Jesús tú puedes ser libre de la depresión y de pensamientos autodestructivos. Jesús no tiene problemas con liberarnos. Él quiere liberarnos y Él lo hace con quien puede creer y buscarle con fe. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él en Juan 8:31: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Verso 32: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces quiere decir que conocer la verdad y ser libres tiene que ver con la decisión de mantenernos firmes en las enseñanzas de Cristo. Entonces la experiencia de ser libres por Jesús siempre va a ser seguido por un compromiso de seguirle fielmente. La libertad que Jesús nos da al tener un encuentro con Él es necesaria mantenerla con un fuerte compromiso con seguirle. Fíjate en el verso 39 de aquí Lucas 8, las palabras de Cristo a este hombre gadareno. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le está hablando de una vida de discipulado, de compromiso con Él. Es decir, no es suficiente con un encuentro con Cristo. Claro que nuestras vidas cambian, la presencia de Dios es tan fuerte que no quedamos igual. Pero Dios siempre obra tomando en cuenta la decisión de las personas. Y cuando nuestra decisión está en comprometernos con Cristo, esa libertad que recibimos en un encuentro con Jesús se mantiene. Entonces esta vida de discipulado nos permite mantenernos en libertad, rompiendo todo círculo de pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué hablo de una vida de discipulado? Bueno, porque para hablar de Jesús, tú tienes que haber vivido lo que estás hablando. Entonces, para dar, tú tienes que tener algo para dar. Entonces, para mantenernos en una vida transformada por el poder de Jesús, nuestra decisión debe de ser firme en seguirlo, siempre. Discípulos habla de disciplina de buscar a Dios. Ahora, yo quiero darte algunos consejos. Cómo poder romper estos círculos repetitivos en nuestra vida. Número 1, yo quiero hablarte de una vida de iglesia. Siempre va a ser la diferencia, siempre. Muchos piensan que no hace falta, dicen: yo a mi manera voy a creer y estaré bien. Es suficiente con un encuentro emocional con Cristo, pero la iglesia no es lo mío, yo puedo creer a mi manera. Déjame decirte que en Mateo 13, verso 18, Jesús nos enseña la parábola del sembrador y dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón y por lo tanto no hay fruto en esa semilla. El terreno endurecido es el que cree a su manera. Es el que no busca entender la palabra. No busca entender el propósito de tal palabra, el porqué de la palabra de Dios, para qué me sirve la palabra de Dios, en qué puedo aplicarla en mi vida. Ahora, ¿por qué no la entiende? Porque no indagan, porque no procuran la enseñanza.
Entonces estas personas viven con dudas acerca de Dios y por lo tanto de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para su vida. Entonces, amados, tenemos que recordar que el Evangelio es poder de Dios y es suficiente para liberar nuestras vidas. Ser expuestos constantemente a la palabra de Dios en un ambiente de adoración, rodeado de personas con tus mismas luchas y tu misma necesidad, es poderoso. ¿Por qué? Porque son gente unida con la misma convicción de buscar a Jesús en su necesidad, de buscar que Jesús se glorifique, y esto transforma nuestras vidas. Todos necesitamos de apoyo y de motivación de los demás. Incluso todos necesitamos el testimonio de los demás, porque eso hace crecer nuestra fe. Entonces, una vida de iglesia es necesaria para romper hábitos que están queriendo destruir nuestras vidas. La gente quiere resultados instantáneos, pero no quiere tomar responsabilidad de su vida espiritual. ¿Sabías tú eso? No hay discipulado a corto plazo. No es por emociones que se recibe y se mantiene nuestra libertad. Se recibe nuestra libertad por fe y se mantiene con una fe constante y creciente. No es que Jesús haya fallado cuando tuviste un encuentro con Él. No es que Jesús no te amó suficiente para no hacerte libre en totalidad. No, Jesús te hace libre y es su deseo que vivir cerca de ti, no solamente en un rato de tu vida, sino toda tu vida, para poder darte de su libertad, de su bendición plena. Entonces, en Lucas 9:57, Jesús nos enseña lo que cuesta seguir a Jesús y cómo el fundamento de seguir a Jesús nunca va a ser nuestras emociones. Dice Lucas 9:57, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Tenemos una persona aquí entusiasta, emocionada. Señor, yo sí quiero seguirte. Verso 58, Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Aquí tenemos al precavido. Como tal vez escuchó que Jesús le respondió al primero que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué dijo él? Tengo que ser precavido, tengo que buscar la herencia de mis padres. Aquí tenemos a una persona que basa su decisión por Cristo y su fe en Cristo en qué tanta seguridad tiene mi vida para poder yo seguir a Jesús. Entonces es una fe condicionada. Y luego tenemos aquí al tercer personaje. Dice: dijo a otro: ven tú y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Ese es el segundo. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes de ir y predicar acerca del reino de Dios. Verso 61 dice: otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero, fíjate bien, pero primero los peros. Deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esto es una fe sentimental. El entusiasta estaba emocionado. Bueno, Jesús no quiere solamente un momento contigo, Él quiere toda tu vida para transformarla radicalmente y bendecirla totalmente. El precavido nos habla de no debemos de tener miedo, darle nuestra vida a Jesús en totalidad. Es lo mejor que tú puedes hacer. Y tenemos por último al sentimental. Deja primero, Señor, que me despida de mi familia. Tu familia, tus amigos, tus conocidos no siempre van a estar de acuerdo con tu fe.
Pero si tú sigues firme dándole la prioridad a Cristo, un día verán la diferencia y también sentirán la necesidad de entregar su vida a Jesús. Porque una vida rendida a Jesús, amados, es una vida plena. Es una vida transformada, es una vida llena de paz, es una vida llena de amor, es una vida llena de gozo. Entonces, ser entusiasta, ser precavido y sentimental a la hora de decidirnos por Jesús no agrada a Dios y no nos beneficia en nada. Pero estar comprometido con agradar a Dios hará la diferencia para permanecer en una transformación radical. La vida de discipulado es expresada en 1 de Timoteo 4:7. Vamos a leerlo. Dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Es la Biblia la que estamos leyendo, ¿sí? Y dice: en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate para la sumisión a Dios. Porque es muy probable que los cristianos se levanten y caigan. Dios no tiene problemas con perdonarnos, volvernos a limpiar, levantarnos. Pero ¿por qué se da mucho? Porque no hay un entrenamiento en la sujeción a Dios. Entrenarte para la sumisión a Dios, es decir, ejercitarnos, ir aprendiendo cada vez más a sujetar nuestra vida a Cristo y a sus enseñanzas. Primera de Timoteo 4:8, un verso después, dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete una vida nueva en esta tierra y promete una vida eterna. Ahora, en esta vida tú puedes experimentar el reino de Dios en tu vida, dándote victoria cuando caminas en obediencia a Cristo. Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Fíjate la vida a la que somos llamados en Cristo Jesús. Una vida llena de amor, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Esto es una vida totalmente diferente a la que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, hoy en día hay muchas personas que están sufriendo por obtener paz, por problemas familiares no resueltos, porque tal vez no se están entrenando para la piedad, que es la sujeción a Dios. No hay un entrenamiento constante. No hay una búsqueda constante de la palabra de Cristo. Cargar los mismos problemas siempre, los mismos temores, los mismos problemas de carácter, puede ser por falta de sujeción a Dios. Por ese motivo, los creyentes no han podido experimentar en muchas ocasiones el gozo, la paz y la alegría que hay cuando el Espíritu Santo nos está transformando. Entonces, la sumisión a Dios es una vida de discipulado, de seguir a Jesús constantemente. Ahora, quiero basarme en las instrucciones de Pablo a Timoteo para seguirte dando algunos consejos para romper malos hábitos. Primera de Timoteo 4:6 dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Número 2, vamos a alimentarnos sanamente. Esto va a hacer una diferencia en nuestras vidas. En estos días tenemos mucha información a nuestro alcance en internet. Yo te invito a tener el discernimiento y a procurar mejor la palabra de Dios que cualquier cosa en internet. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy en día hay muchas doctrinas desapegadas a la palabra de Dios. Hay mucho material que no necesariamente es la palabra de Dios. Pero cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, realmente tu espíritu se va a fortalecer y va a tener la victoria sobre tu carne. ¿A qué me refiero con esto?
Escucha lo que dice el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Cómo debe de ser nuestra alimentación de la palabra de Dios? Constante, día y noche. Verso 3 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces quiere decir que si yo alimento mi espíritu con la palabra de Dios, con momentos de oración eficaces, entonces mi espíritu vencerá sobre mi carne. Entonces la buena alimentación de la palabra de Dios hará una diferencia. Número 3, 1 Timoteo 4:7 dice: no pierdas el tiempo. Pablo le dice a Timoteo, discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas: en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. No pierdas tu tiempo, iglesia. El tiempo, saberlo administrar, cuidarlo, invertirlo sabiamente, es sabiduría para la vida. Ahora, perder el tiempo, ¿cómo lo podemos perder? Bueno, lo podemos perder con relaciones innecesarias, con amistades que no edifican nuestra vida. En el caso de los jóvenes, con noviazgos fuera del orden de Dios. Joven, yo quiero invitarte a dejar de pasar el tiempo, a postergar tu entrega a Cristo, a dejar de perder el tiempo en indecisiones debido a deseos carnales. Yo te invito a confiar en el Señor, a entregarte radicalmente, y Él a su tiempo te dará la pareja soñada, llena del Espíritu Santo, que va a bendecir tu vida. Pero dejemos de perder el tiempo. Jeremías 18. Quiero leértelo en la Reina Valera 1960. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios le muestra a Jeremías cómo el alfarero está haciendo la vasija de barro, cuando de repente la vasija se echa a perder, y obviamente después la reconstruye. Pero algo se pierde en ese proceso, y lo que se pierde es el tiempo. Este círculo de decidirte por Dios, de fallarle, de volverte a decidir por Dios, de volverle a fallar, de decidirte por Dios, de ser a medias con Dios, es un círculo que te roba tiempo en disfrutar los propósitos de Dios. Ahora, Dios no tiene problemas con volverte a restaurar, joven. Yo no quiero sembrar un sentimiento de condenación en esta mañana, pero yo le pido al Espíritu Santo que siembre convicción, porque muchos están perdiendo el tiempo con pecados recurrentes. Ahora, yo no te estoy hablando de una vida perfecta en Cristo, te estoy hablando de que Dios quiere darte una vida de victoria en victoria, que pueda ser historia con lo que tú batallas, que tú puedas vencer sobre eso que tú batallas constantemente, que no te quedes en el mismo nivel espiritual, que no te quedes a medias en recibir la plenitud de Cristo. Cristo te libera. Es mi responsabilidad guardar, mantener lo que Él ha hecho en mi vida. No pierdas el tiempo, iglesia. Y número 4 está en 2 Timoteo 2:5. Y quiero leerte el mismo versículo en NTV y en Reina Valera para hacer destacar este consejo que nos da la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 2:5: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Aquí está la NTV. La Reina Valera dice: y también el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. ¿De qué habla este consejo? Bueno, luchar legítimamente es no dejar ningún enemigo de pie. ¿A qué me refiero? Cuando un atleta está entrenando, cada día lleva su rutina, tal vez igual unos días o tal vez diferente. Y un atleta, para lograr una buena condición física, no va a decir, ay, ahora me toca hacer tal ejercicio. No, mejor yo voy a hacer lo que yo considero. Los atletas están sujetos a disciplina. Y así el cristiano no debe de postergar lo que Dios está tratando con él. El enemigo que tú enfrentas, a ese dale pelea hasta que caiga en el nombre de Jesús. Piensa en esto, iglesia, en esta mañana. Tal vez sigan las mismas pruebas en tu vida para que logres pasar el examen. ¿Por qué? Porque Dios es un buen padre y Él quiere que pasemos esos exámenes. Y Él buscará la manera, si no has pasado ese examen, que te enfrentes nuevamente a estas pruebas hasta que superes con la ayuda de su Espíritu Santo eso que te vuelve a tirar a la lona. Usará personas para tratar con tu paciencia si tu paciencia no está siendo ejercitada. Y si tú postergas la paciencia y vuelves a ser enojón y vuelves a ser enjuicioso, entonces va a volver a venir la prueba de la paciencia. Tal vez sigue esa lucha en tu trabajo hasta que aprendas a darle la prioridad a Dios en tu vida. Lucha con eso. ¿Por qué? Porque seguirá habiendo esa lucha. Cambiarás de trabajo y vendrán otra vez si no has aprendido a honrar a Dios dándole la prioridad. Muchas veces pensamos que es la culpa de otros lo que nos sucede. Es culpa del jefe. Por eso vuelvo a depresión. Es culpa de mis compañeros. Es culpa de este amigo y nos vuelve a pasar la misma situación con otro amigo. Y llegamos a sentir que todo el mundo está en nuestra contra. Pero debemos de hacernos esta pregunta: ¿será Dios tratando conmigo, mostrándome algo en lo que yo tengo que cambiar? Alguien dijo una vez: si alguien dice algo malo de ti, ignóralo. Cuando 2 o 3 personas te dicen a ti lo mismo, algún consejo, ponle atención, no lo ignores. Pero cuando varios han tenido la misma diferencia contigo y te lo expresan como buenos amigos, como buenos hermanos en Cristo, presta atención. Examínate. El luchar legítimamente es tener una vida de autoexaminarnos, como el salmista dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve en mí si hay camino de perversión. Luchar legítimamente es no dejar ahí a tu enemigo y darle la espalda. ¿Por qué? Porque quieres pelear con otras cosas, cuando Dios te está diciendo: enfrenta el orgullo, enfrenta la falta de perdón, enfrenta este pecado. Entonces, luchar legítimamente es dar guerra a tu enemigo hasta que caiga delante del Señor. No postergar los tratos de Dios. Y número 5, yo quiero hablarte de volver a la cruz cuantas veces sea necesario. Si tú quieres realmente romper con esos círculos que se repiten en tu vida, vuelve a la cruz cuantas veces sea necesario. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones el corazón se cansa de amar. En ocasiones las fuerzas se agotan. El ser humano tiende a olvidar lo que ha recibido por gracia. Las desilusiones de la vida intentan borrar los planes de Dios en tu corazón. Vuelve a la cruz en ese momento. Vuelve a la cruz donde tu relación con Dios comenzó.
Cuando la tentación es fuerte y sentimientos de falsa condenación vienen a tu vida, vuelve a la cruz. Cuando quieras volver a repetir ese hábito, ese pensamiento, vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz. El evangelio es poderoso, iglesia. Y me sorprende que de un tiempo para acá la iglesia buscó otras cosas para ser libres, cuando el evangelio es suficiente para restaurar completamente al ser humano. Un hombre gadareno, desterrado de la sociedad, envuelto en ataduras espirituales, en su cabal juicio delante de Cristo. El evangelio es suficiente. El encuentro con Cristo es suficiente para restaurar nuestros matrimonios, para ser libres de adicciones y de pecado sexual. Pero llegó un punto donde la iglesia perdió su interés en la cruz de Cristo. Perdió su interés en el mensaje del evangelio. Conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Hemos creído más las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir nos constriñe? La cruz nos impulsa, el amor de Cristo nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vuelve a la cruz, iglesia. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo está glorificado y tiene el poder para restaurar toda vida que venga a Él. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el mensaje de la cruz. Volver a la cruz es recordarnos que en Cristo todo es hecho nuevo. Se puede ser libre de resentimientos, se puede ser libre de adicción, se puede ser libre de hábitos que están destruyendo nuestros hogares. Y número 6, por último, yo quiero darte este consejo. Toma el reto de ser discípulo y haz discípulos. Esto nos ayuda a mantenernos en libertad. Fíjate las palabras de Cristo a este hombre gadareno en el verso 39 de Lucas 8. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjate bien, por el agradecimiento del gadareno de haber sido libre por Jesús, el gadareno predica en 10 ciudades. Decápolis, dice la versión Reina Valera. Este hombre siguió a Jesús fielmente y comenzó a predicar en 10 ciudades lo que Jesús había hecho en él. Fíjate bien cómo para predicar de Cristo, para ser apasionado por demostrar el amor de Cristo, no necesitamos una preparación. Es bueno la preparación ministerial, pero cuando se trata de servir a Dios con pasión, solo basta un corazón agradecido que entiende lo que Jesús ha hecho por él. En el dar está el recibir. Cuando tú estás dando lo que el Señor te da, tú estás creciendo y madurando espiritualmente. Los que se vacían dando a los demás, abren espacio en sus corazones para recibir más de Dios. Y ahí es donde está produciéndose un cambio constante. Pero si tú detienes el amor que Dios te ha dado, eres apático, indiferente, iglesia, no vas a ver victorias en tu vida. Esto nos lleva
al crecimiento y a madurar. Cuando eres discípulo, eres enseñable, eres humilde para aprender de Cristo y de alguien más. Pero cuando tú cierras la puerta al discipulado, entonces tú no puedes discipular a nadie. Nuestra satisfacción como cristianos es en ser discípulo y hacer discípulos. Si esta dinámica no se da en tu corazón, estarás frustrado espiritualmente. ¿Por qué? Porque a libertad hemos sido llamados y hemos sido llamados a ser de bendición para los demás. Tú te mantienes en gratitud a Dios. Cuando tu enfoque está en ayudar a tu prójimo, en orar por él, en procurar a tu prójimo, tú te mantienes en gratitud a Dios. Porque llega un punto donde te das cuenta que las luchas que por gracia de Dios ya venciste, alguien más las está teniendo. Y ese sentimiento de gratitud puede ser constante porque constantemente estás buscando la necesidad de los demás. Y es ahí donde te das cuenta, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. No puedo callar. Soy discípulo y mi destino y mi propósito en Cristo es hacer discípulos. Y esto le corresponde a todo creyente en Cristo Jesús. Lucas capítulo 1, verso 71 dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Verso 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Liberarnos de todos nuestros enemigos espirituales. Enemigos de depresión, enemigos de pecado sexual, enemigos de orgullo, enemigos de altivez, enemigos de crítica. Y dice: sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El propósito de Dios para todo creyente es liberarlo de sus enemigos para que sin temor al hombre, al fracaso, al rechazo, podamos servir a Dios eficazmente como una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Este es el propósito, liberarnos. Liberarnos. No es el propósito de Dios que su iglesia esté en círculos repetitivos de pecado por falta de un compromiso con Cristo, por falta de una decisión radical que no está basada en emociones, sino en una convicción fuerte por Cristo. Quiero leerte el siguiente pasaje que está en Marcos 7, por favor. En Marcos 7, verso 31. Y antes de leerlo, quiero explicarte lo que está sucediendo. En este pasaje, según la cronología del tiempo en la Biblia, había pasado un año en que el gadareno había sido libre. Un año desde que Jesús se encontró con él, lo liberó, lo transformó. Un año desde que el gadareno comenzó a testificar en la región de Decápolis las obras de Cristo en su vida. Verso 31 dice, Marcos capítulo 7. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Aquí está Decápolis. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Fíjate bien, un año antes Jesús libera al gadareno y la gente le pide que se vaya de sus entornos. Un año después, la gente le trae un enfermo para que Jesús lo sane. Un año después, toda una región estaba dispuesta a escuchar el mensaje de Jesús. En el verso 33 nos habla de que Jesús lo sana. Jesús no tiene problemas con sanar, con liberar a cualquier persona que venga a Él. Jesús sana a este hombre.
Y Jesús nos hace ver cómo es su corazón dispuesto para liberar, transformar y sanar cualquier situación. Había una multitud de gente dispuesta a escuchar de Jesús en Decápolis. ¿Por qué? Porque el gadareno hizo lo que tenía que hacer. Se mantuvo en un cambio permanente en su vida. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios y la disposición de seguirlo radicalmente. ¿Qué vio Decápolis en el gadareno? ¿Qué es lo que vio? ¿Una emoción momentánea de haberse encontrado Cristo o una vida rendida completamente a Cristo? ¿Qué vio Decápolis en el gadareno, iglesia? Vio un cambio permanente. Nuestras generaciones que siguen nuestros pasos no serán convencidas por Cristo por encuentros emocionales con Cristo. Serán convencidas por una vida constantemente rendida a Cristo, con un cambio permanente. Y el Señor no tiene problemas en volver a hacer la vasija y volverte a restaurar. Créemelo, no es un mensaje para condenarte en estas luchas que pudieras estar teniendo. Esto es un mensaje para decirte si puedes vivir diferente en Cristo. Si puedes vivir diferente. No te conformes, iglesia. El alfarero es bueno, es misericordioso y nos tiene en sus manos, pero la vasija se echa a perder, sola se echa a perder en las manos del alfarero, sola se echa a perder y él la tiene que volver a hacer. Se echa a perder, ¿sabes por qué? Porque no hay un compromiso, no hay una entrega de corazón. No hemos entendido el mensaje del evangelio, que Jesús no es una opción más, que Jesús no es la religión que tú necesitas. No hemos entendido que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y en eso se debe de permanecer, no visitar momentáneamente. Abre tu corazón a Cristo esta mañana y entrégate a Cristo. Ten un encuentro con el poder liberador de Cristo. Ten un encuentro con el amor de Cristo incondicional y comprométete a seguirlo hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que nuestro corazón, nuestra vida constantemente esté rendida a ti. Señor, queremos una vida de discipulado. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a caminar en ella. Padre, que en el nombre de Jesús venga a nuestra vida esa convicción de permanecer. Padre, queremos cambios permanentes. Que el que mentía deje de mentir. Señor, que el que se enojaba con gran ira deje de hacer eso. Señor, que el que los vicios lo controlaban pueda ser libre en esta mañana en el nombre de Cristo. Venimos reconociendo que el evangelio es suficiente y es poder de Dios. Venimos reconociendo que la cruz es suficiente para recordarnos que todos nuestros pecados fueron limpiados en esa cruz y que por tu llaga tenemos victoria, tenemos sanidad y tenemos libertad. Gracias, Jesús, por el mensaje del evangelio. Gracias por venir a perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero hacer un llamado a todos los que han escuchado este mensaje y no han tenido la disposición de rendir sus vidas completamente a Cristo. Yo quiero invitarte, tú que me escuchas y tal vez te sientas alejado de Dios, tal vez te sientas un poco indigno de Cristo. Yo quiero recordarte su gran amor por ti. Él es el buen pastor que teniendo 100 ovejas
Deja las 99 y va por esa perdida. No importa cuán perdido te sientas, hoy Jesús te encuentra. Todos estos consejos de la palabra que yo acabo de expresar son consejos que en su momento transformaron mi vida. Mi vida estaba llena de adicciones y no soy un hombre perfecto, pero lo que te puedo decir es que Jesús sí hace completamente libre. Entrégale tu vida a Cristo. En mí tienes un amigo y me ofrezco para poder orar por ti y poder caminar juntos esta batalla. Quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, confieso que he pecado. Te abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes a una nueva criatura. Te pido, Señor, que tú dirijas mi vida. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Te felicito por haber hecho esta oración. Quiero invitarte a congregarte aquí en Iglesia Renueva. Obviamente por estos tiempos, pues por aquí, por Facebook, por YouTube, pero cuando ya abramos la iglesia, aquí tienes tu casa para poder crecer juntos en esta fe en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y recordemos que en Cristo sí se puede permanecer en un cambio radical. Cambios que permanecen es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios les bendiga.